La tercera de las áreas del proyecto BioCaps tiene como cabecera el título Endocrinología, Metabolismo y la Nutrición. En esta área, coordinada por el catedrático de Fisiología Federico Mayo, se integran varios grupos que investigan desde los problemas relacionados con los tumores tiroideos y los diferentes factores que propician la obesidad hasta las diferentes funciones de las moléculas incretinas. Personalmente, para mí BioCaps es una forma de conseguir que los investigadores que llevamos en este campo de la biomedicina mucho tiempo trabajando en Vigo seamos partícipes junto con los compañeros de un objetivo común y además conseguir aunar todo el gran bagaje y la enorme cantidad de recursos que suponen los hospitales del Sergas. Son instituciones realmente muy bien dotadas desde el punto de vista clínico y tienen también una capacidad investigadora enorme. Esta interacción entre la universidad y los hospitales lleva mucho tiempo fraguándose, pero realmente el catalizador definitivo de que esto lleve a buen puerto ha sido el proyecto BioCaps. En una sociedad como la occidental, patologías como la obesidad o la diabetes presentan una elevada prevalencia en la población, por lo que la dedicación de tiempo y esfuerzo en la investigación de estas enfermedades resulta de gran importancia. En este entorno de la endocrinología, sin duda tenemos retos muy importantes para abarcar en los próximos decenios, ¿no? Una de las más importantes patologías que afecta a la población occidental es la diabetes, una patología de índole metabólico en la que los avances en los últimos años han sido realmente muy importantes. Podemos decir que el arsenal terapéutico nuevo para tratar con eficacia la diabetes ha mejorado en los últimos 5 años de manera muy importante, especialmente incluyendo una serie de moléculas que se llaman incretinas que facilitan especialmente el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? La oportunidad de realizar un trabajo de investigación en biomedicina en Vigo relacionado con el área de endocrinología es la razón por la que la investigadora Eva Vigo decidió subirse al barco de BioCaps. En el seno de este proyecto desarrolla 2 líneas principales de investigación. Una de ellas centrada en los efectos de las hormonas incretinas y su posible papel en la función pulmonar. La otra centrada en el control de la función reproductora y, en consecuencia, en las aplicaciones de estas moléculas en alteraciones patológicas. Las 2 líneas principales que estamos desarrollando en este momento se centran en la función pulmonar y en la función reproductora. En el tema de la función pulmonar estamos desarrollando modelos de hipoplasia pulmonar, alteraciones pulmonares, y la otra línea es sobre la función reproductora y estamos diseñando también o trabajando modelos animales, pues, como por ejemplo animales obesos o diabéticos que tienen alteraciones en la función reproductora, y entonces estamos estudiando pues, las vías para mejorar esas situaciones patológicas. La creación de sinergias entre grupos de investigación nacionales e internacionales para luchar contra enfermedades de gran calado en la sociedad occidental, como las ya nombradas diabetes y obesidad, es uno de los objetivos a largo plazo de esta área. Yo creo que el estar implicados en BioCaps, que es un proyecto que va a durar 3 años, nos permite abrir un enorme número de nuevas expectativas. Las más importantes yo diría que son aquellas que tienen que ver con potenciar los vínculos a nivel internacional.